A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR que, como siempre, llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. De inmediato comenzamos con las informaciones. El episcopado venezolano exhortó al régimen de Nicolás Maduro a asumir como un acto de valentía la convocatoria a elecciones presidenciales en nuestro país, aunque los obispos están conscientes de que es difícil que obtengan una respuesta, según lo aseguró el padre jesuita y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, Arturo Peraza. En opinión del prelado, la abstención del pasado 6 de diciembre en los cuestionados comicios parlamentarios debió motivar al régimen venezolano a cambiar la estructura de lo que estaba haciendo. Sin embargo, eso no ocurrió. Que está llamando el episcopado venezolano al gobierno nacional es el acto de valentía de convocar a unas verdaderas elecciones. Encontrar, como dice el documento, el camino legal y pacífico más expedito que facilite una transición democrática y que nos lleve cuanto antes a unas elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones de libertad e igualdad. Esa frase que está en el número 9 es la clave fundamental de este documento, porque esta es la invitación ética que está haciendo la conferencia episcopal al gobierno venezolano. Claro está, antes el mismo documento ha señalado que hay falta de ética por parte del gobierno, por lo que los obispos son conscientes que aunque ellos y su papel es hacer un llamado ético, lamentablemente del otro lado es difícil que consigan respuesta. El padre Peraza destacó que la conferencia episcopal, en su exhortación de este lunes, deja claro que el proyecto ideológico del régimen venezolano ha llevado a la ruina a nuestro país y no las sanciones. Si hubiera un bloqueo, no hubiese bodegones llenos, sentenció. Esto es causa de la ideología económica que ha estado gobernando a través del Plan de la Patria. Entonces, el hacer este señalamiento evita este juego del gobierno que constantemente señala que el aparente bloqueo que ellos dicen que existe es la causa por la cual nosotros estamos en esta crisis económica. Bloqueo que no termina de explicar por qué los bodegones están llenos, pues si hubiera un bloqueo no tendríamos bodegones llenos. El hecho es que parece ser que el bloqueo solo funciona con aquellas cosas que el gobierno tiene que gestionar y lamentablemente ese no es el problema es cómo gestionó económicamente el gobierno en la nación, cómo la llevó a la ruina y además cómo el gobierno sigue intentando llevar a la ruina e incluso a instancias que han tratado de llevar adelante desarrollos dentro del país como pueden ser las universidades privadas recientemente. En otras informaciones, el coordinador de investigaciones del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea, Marino Alvarado, conminó al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a pronunciarse sobre la denominada Matanza de La Vega, que dejó como saldo más de 20 víctimas mortales y ningún herido. Desde Provea emplazamos al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a que se pronuncie ante la masacre de La Vega. 23 personas fueron asesinadas por la Fuerza de Acciones Especiales, cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. Del 2010 a agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Por su parte, el ministro de la Defensa del régimen, general en jefe Vladimir Padrino López, calificó como una provocación los ejercicios militares conjuntos que tienen lugar en este momento entre Estados Unidos y Guyana. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación
a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente por vía aérea, por vía marítima, de nuestros espacios geográficos, específicamente en la fachada atlántica. Y el Comando Estratégico Operacional ha activado un grupo de tareas para que esas tareas sean cumplidas a cabalidad. Entre tanto, el comisionado presidencial para Asuntos Exteriores designado por la Asamblea Nacional, Julio Borges, acusó a Nicolás Maduro de abandonar el Esequibo a cambio de apoyo político internacional a su proyecto expansionista. El diputado advirtió en su cuenta en Twitter que la inacción del régimen para defender los derechos de la nación constituía un acto de traición a la patria y un crimen contra el futuro de todos los ciudadanos. En otras noticias, el director del Hospital Central de San Cristóbal, Regulo Lobo, confirmó que 6 pacientes fallecieron en las últimas horas y más de 60 pacientes con COVID-19 permanecen internados en el centro asistencial. Nosotros no ocultamos la cifra. En las últimas 24 horas fallecieron 6 pacientes. Y lo que siempre hemos comentado que se relaciona con el número de pacientes que se encuentran hospitalizados y con la gravedad de los mismos. Aprovechamos el momento para hacer un llamado a la gente, a las personas, motivados a que vemos que los pacientes acuden tardíamente a nosotros. Por su parte, el exministro de Sanidad y Asistencia Social, Rafael Orihuela, indicó que probablemente a finales de mayo de este año se verá el impacto de los procesos de vacunación contra el COVID-19 que están en marcha en todo el mundo y habrá una disminución en el número de casos en estos países. La primera impresión que tengo es que va a avanzarse más rápido de lo que estaba originalmente previsto. Estamos un poco dependiendo de la capacidad de elaboración de las grandes empresas productoras de vacunas para lograr, digamos, un efecto al corto plazo en muchas personas. Creo que eso va a ocurrir y quizás yo te diría que a finales de abril, comienzo de mayo, debería haber un cambio ya cualitativo importante en cuanto a la disminución del número de casos y por supuesto eso, el número de riesgo de pacientes en terapia intensiva y todo lo que rodea, digamos, a un paciente grave con esto. En materia internacional, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, se convirtió este lunes en el tercer miembro del gabinete de Donald Trump en renunciar tras el asalto al Capitolio de la semana pasada, aunque no ha aclarado si su decisión de dimitir está relacionada con ese incidente. La renuncia de Wolf, comunicada a través de una carta, se anunció un día antes de que Trump visite la frontera con México para inspeccionar los avances en el muro antes de abandonar la semana que viene el poder y 9 días antes de la investidura de Joe Biden. Me entristece dar este paso, ya que mi intención era servir al departamento hasta el final de esta administración, señaló Wolf en la carta. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, planea usar la inteligencia estadounidense recientemente desclasificada el martes para acusar públicamente a Irán de vínculos con Al-Qaeda, dijeron 2 personas familiarizadas con el asunto como parte de su ofensiva de último minuto contra Teherán antes de entregar al gobierno entrante del demócrata Joe Biden. Y con solo 8 días restantes en el cargo del presidente Donald Trump, se espera que Pompeo ofrezca detalles sobre las acusaciones de que Irán ha brindado refugio seguro a los líderes de Al-Qaeda y apoyo al grupo, dijeron las fuentes, a pesar de cierto escepticismo dentro de la comunidad de inteligencia y el Congreso. No quedó claro de inmediato cuánto pretende revelar Pompeo en su discurso ante el National Press Club en Washington el martes. Podría citar información desclasificada sobre el asesinato del presunto segundo al mando de Al-Qaeda en Teherán en agosto, dijeron las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. En otras noticias, Colombia sobrepasó este lunes los 1,8 millones de contagios de COVID-19 al informar el Ministerio de Salud de 15.003 nuevos casos positivos y 337 fallecidos.
Con estas nuevas cifras, el país acumula 1.801.903 contagiados, mientras que el total de fallecidos subió a 46.451. De los contagios, 117.762 aún siguen activos y corresponden al 6,53% del total, en tanto que 1.632.614 pacientes ya superaron el COVID-19, es decir, el 90,6%. La mayor cantidad de infecciones de hoy fue registrada en Bogotá, que tuvo 4.359 contagios, seguida de los departamentos de Antioquia con 2.533, el Valle con 955. La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, anunció que las 6 localidades con mayor número de casos de coronavirus seguirán en cuarentena estricta hasta el próximo domingo y confirmó una ocupación de más de 90% de las camas de cuidados intensivos en la ciudad. 6 localidades seguirán en cuarentena estricta. Todo lo que no es esencial seguirá cerrado y toda la gente seguirá en casa. En Usaquén, en Suba, en Engativá, en Fontibón, en Kennedy y en Teusaquillo. Esos son casi 4 millones de personas, más o menos la mitad de Bogotá va a seguir en cuarentena estricta desde el martes hasta el domingo. Lo segundo, el resto de la ciudad que va a tener un funcionamiento, en todo caso a partir de las 8 de la noche debe estar en casa. A las 8 de la noche habrá toque de queda todas las noches, desde martes hasta domingo, para que volvamos temprano a casa y reduzcamos en todo caso en toda la ciudad las interacciones que hay para seguir controlando velocidad y bajarle un poco la presión a las unidades de cuidado intensivo. En España, más de 1.000 efectivos, incluyendo 600 de la Unidad Militar de Emergencias, estarían trabajando pico y pala para mitigar los efectos de la borrasca Filomena, que ha causado intensas nevadas en varias partes del país, tal y como lo confirmó la ministra de Defensa española, Margarita Robles. Decir que antes de que empezara esta ola de frío, ya las Fuerzas Armadas, en concreto la UME, había estado actuando en algunas localidades, como en Asturias, había estado actuando en León, en Albacete, y desde el viernes por la tarde, en el que hubo la activación de la Unidad Militar de Emergencias, nos hemos volcado fundamentalmente en Madrid, aunque en este momento hay también 200 efectivos de la UME que están trabajando en Teruel y en Aragón, y unos 120 efectivos del Ejército de Tierra que están trabajando en Toledo. En otras informaciones, el médico personal del encarcelado expresidente de Perú, Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, pidió este lunes a las autoridades peruanas que le hagan al exgobernante una prueba para descartar que se haya contagiado con el coronavirus. Existe la posibilidad de descartar que no tenga un proceso viral tipo COVID, señaló Aguinaga en el canal N de televisión al comentar el estado de salud de Fujimori, quien este lunes no se presentó a una audiencia judicial virtual por un problema de saturación respiratoria por el que tuvo que recibir oxígeno. Pasamos a la materia económica. Las acciones asiáticas cayeron en su mayoría el martes, siguiendo las caídas de Wall Street a medida que la agitación política en Washington y el aumento de casos de coronavirus en todo el mundo pesaron sobre la confianza antes del inicio de la temporada de ganancias trimestrales. La incertidumbre política dominó el comercio cuando los demócratas de la Cámara presentaron una resolución para acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incitar a la insurrección luego de un violento ataque al Capitolio la semana pasada. Varios gigantes tecnológicos, incluidos Twitter, Amazon, Alphabet, Facebook y Apple, han tomado medidas contra Trump y su red de seguidores a medida que aumentaban las preocupaciones sobre el riesgo de violencia continua. Las acciones de Twitter cayeron un 6,4% el lunes, después de que el sitio de microblog suspendiera permanentemente la cuenta de Trump el viernes pasado. Los precios internacionales del petróleo cedían terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.23 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $55.61.
Pasamos a la materia deportiva. Navegantes del Magallanes sumaron al pitcher del año de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el cubano Jorge Martínez, al equipo para conseguir el campeonato 13 de su historia, una vez lograron el pase a la postemporada de la temporada 2020-2021. Además, también consiguieron el refuerzo de los toleteros criollos Alberto González y Danry Vázquez, según reportes de la prensa independiente. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.